Ahora, Pablo, ¿cómo precisamente evaluar esta autonomía? ¿Hay manera de evaluar esta capacidad? ¿Cómo haces tú, por ejemplo, ¿no? Bueno, Para tomar eso. el currículo nos ofrece esta competencia de gestiona su aprendizaje de manera autónoma, donde nosotros podemos ir viendo ahí cómo él va regulando su aprendizaje, ¿no? Cómo él va construyendo una serie de herramientas que le permiten, por ejemplo, organizar su tiempo de estudios, por ejemplo, saber a qué cosas darle prioridad, generar un método de estudio, ¿no? Y ahora más que nunca es súper importante, porque el gran problema que afrontamos es que, lo primero es que muchos de nuestros adolescentes pensaron que al comienzo esto iba a ser solamente 2 semanas, iba a ser un aislamiento corto, entonces muchos como que dijeron, bueno, ya no hago nada, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo y se dieron las cosas, como, bueno, ya todos conocemos, pues han tenido que empezar a tomar las riendas del asunto. Entonces ellos han tenido que ir generando una serie de estrategias, ¿no? Te comentaba hace un momento, ¿no? De repente métodos, hábitos, un horario, pero en definitiva ellos han tenido que tomar las riendas y definitivamente creo que esta ha sido una oportunidad interesante para construir esa autonomía, porque incluso los chicos que tenían problemas para hacer las cosas ya han tenido que cambiar, ¿no? Cambiar su forma de trabajo, cambiar el no entiendo, profesor, porque ahora tienen que ver la forma de entender las cosas, no de forma sincrónica o asincrónica. Aquí tú ya has ido entrando al tema del contexto en el que estamos, ¿no? Que es un contexto inédito, un contexto especial. Y yo voy leyendo un poco los comentarios que nos van dejando los colegas, aunque les repito, al final va a haber un momento para las preguntas. Igual hay cosas por ahí que me parecen interesantes y que sí servirían para aclarar, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de desarrollar la autonomía, no nos estamos refiriendo solo a la escuela. El hogar No, es un espacio donde también se desarrolla autonomía, ¿no? Allí quería entrar a un segundo eje y tiene que ver con el rol del docente, del que ya hemos empezado a hablar, y el rol de los padres y madres. O sea, el rol en el hogar. ¿Qué cosa piensa Juana, por ejemplo, con los más pequeños? ¿Cómo generar desde el hogar esta autonomía? Si bien es cierto, esta situación de la pandemia, que es algo global, nos ha dado un giro de 180 no, 360 grados, ¿no? A todo este sistema en que estamos acostumbrados, si bien antes en el aula, ¿no? Había la presencia del docente, estaba con los niños en el aula, en ese espacio que llamamos el aula, en las cuatro paredes, pero hoy por hoy ya no los tenemos así. Es otra realidad muy distinta de tal manera que los padres han tenido que tomar un protagónico. Y estamos viendo a qué nivel se ha trabajado en los hogares esa gran autonomía. Y los niños hoy en día nos están demostrando, a mí como docente me demuestran que sí, he trabajado con ellos en el colegio y ahora los veo tan contentos enviándome sus videos, enviándome sus fotografías y diciéndome, Miss, mira, ya lo terminé, el módulo tal, ya terminé. Entonces, inclusive las mamis, los papis me dicen a mí, profesora, él solito se ha sentado y lo ha avanzado, ha dicho, no, tengo que avanzar porque es mi trabajo. Inclusive muchos de ellos no dejan que sus papis les orienten, porque dicen, no, yo ya lo sé esto, ¿no? Ya lo conozco, este es mi trabajo. Entonces, a partir de ahí estamos sembrando autonomía, porque esos niños que están hoy día de 9, de 7, de 6, de 11, de 12 años, un día van a ser adultos y van a ser capaces de decidir por ellos mismos, no va a haber quien les diga lo que tienen que hacer, van a tomar las rutas adecuadas, van a tomar, van a respetar lo básico, ¿no? Un semáforo, van a tener en cuenta las mínimas reglas y casi quisiéramos, o sería un sueño utópico, que se logre pues una sociedad distinta. Ahora has dicho una cosa que me parece interesante y es que son distintos niveles y distintos espacios que conviven, pero a veces son sistemas no necesariamente compatibles, ¿no? Las normas y los estilos con los que se quiere desarrollar autonomía en casa a veces no conversan con estos mismos estilos en la escuela y luego no hablas del semáforo en la ciudad. Entonces, yo pondría además un cuarto espacio que es el de los medios de comunicación, sobre el que vamos a hablar ahora más adelante. Entonces, en el colegio a mí me proponen cosas que me hacen tomar decisiones. Entonces me están de alguna manera invocando, ¿no?, a desarrollar esta cuestión de la autonomía. En la ciudad recojo, digamos, papeles del piso por mi propia voluntad.
En el videojuego que practico soy el alcalde de toda la ciudad y puedo determinar cosas interesantes. Y en la casa no me dejan decidir ni siquiera qué espacio limpiar o qué espacio barrer. Entonces, ¿cómo hacer para conversar entre todos estos niveles que son distintos? Y ustedes están hablando de casos probablemente que son exitosos en el sentido de chicos, chicas que ya empiezan a desarrollar. ¿Y qué pasa con los casos problemáticos, ¿no? Donde es más complicado, empiezan a crecer y no vemos este desarrollo de la autonomía? Pablo, ¿cómo manejas todo esto? Bueno, primero no sé si pudiesen compartir, por favor, un par de memes que seleccioné un poquito justo para esta ocasión, para este momento, para esta explicación. Lo primero es que tenemos, ¿no? A la izquierda la parte de los profesores, ¿no? En el 2019, ¿quién me va a ayudar a aprender el proyector? No sabíamos de repente muchas cosas. Y a la derecha tenemos profes en el 2020, ¿no? Ya les dejé en el campus los 7 PDFs, más el cuestionario, los videos. En fin, una serie de cosas que hemos podido ver en las que los docentes se han tenido que capacitar con una agilidad tremenda y familiarizarse y continuar actualizándose, porque las extensiones, por ejemplo, de Google se siguen actualizando. Y a la derecha tenemos esto, ¿no? De los alumnos antes de la cuarentena, ¿no? El profesor no sabe usar proyector, como que se burlaban un poco de nosotros, y a la derecha, ¿no? Profe, no sé cómo subir mis tareas al Classroom, ¿no? Obviamente burlándose de la forma en la que está escrito. Pero lo que quiero llegar con esto es a que los chicos sabían algunas cosas, pero se han dado cuenta que el conocimiento de la tecnología lo tenían más orientado al tema social, al relacionarse, al jugar, pero no necesariamente a aplicar la tecnología como una forma o una estrategia justamente de gestionar su aprendizaje autónomo, combinado con el de las TICs. Ahora, ¿qué pasa con esto también de la autonomía en la casa? Tú mencionabas lo del tema de cómo ellos no decidían muchas cosas en la casa. Y de hecho, a los chicos no les gusta decidir sobre las cosas en la casa porque es más fácil que otros se las resuelvan. Y el gran problema es que otras personas, los adultos, las resolvían o la señora que trabajaba en la casa, ¿no? Si es que tenían la posibilidad de que haya una señora o un señor, no sé. El punto es que se han tenido que organizar también para estas tareas del hogar. Y hay muchos que de repente al comienzo no han querido hacerlo. Y lo que hemos tenido que conversar un poco con ellos es, mira, esta es una oportunidad interesante para que el día en que tú te independices o te vayas a estudiar a otro lugar y que vivas solo, tú vas a saber hacer todas las cosas, vas a saber cocinarte, vas a saber limpiar, vas a saber ordenar, ¿no? O sea, mirarlo siempre como una oportunidad. Obviamente ellos al comienzo no iban a querer hacerlo y no lo hicieron, pero de pronto pues el cuarto se iba convirtiendo pues en un desorden, una desgracia. Entonces ellos pues han tenido que darse cuenta, con la ayuda obviamente de los padres de familia, ¿no? Y han tenido que generar rutinas, han tenido que generar horarios, ¿no? En que cada uno tenga una responsabilidad dentro de la semana, ¿no? Entonces esto es bien importante, porque no solamente se trata de la autonomía dentro de la escuela, sino también en la casa, concretamente en tareas específicas, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, del horario, el horario no solamente se remite a lo que sucede en la mañana, en las horas de clase, sino también en la tarde a qué cosas es las que quieren hacer. Porque si vas a estar en tu casa, puedes, por ejemplo, aprovechar los miles de tutoriales que hay para hacer ejercicios, para aprender un instrumento musical. O sea, ahora ellos tienen la información al alcance de la mano, simplemente que no sabían utilizarla. Ahora lo están distribuyendo mejor. Cuentas, Juana, como experiencia exitosa de tus alumnos que te envían un mensaje diciendo yo solo lo hice. ¿Cómo planificas tú para la autonomía? O sea, ¿qué tipo de planificación, qué tipo de diseño realizas? Específicamente, Julito, en la motivación es el papel especial que tiene el docente porque lo tiene que hacer sentir al niño o llevarlo a entender que él es el protagonista de este film, que es su vida. Entonces, al momento que él determina o se da cuenta que él es el protagonista, que él tiene el papel principal, los demás, los docentes, los padres de familia, los hermanos, los tíos, son los actores de reparto, pero él es el protagonista. De tal modo que cuando el niño entiende eso, toma conciencia que él es el protagonista de su aprendizaje, de su desarrollo, de sus normas que él tiene que llevar en la vida, se siente Superman. O ahora Spider-Man, ¿no? Que ya es más actual, ¿no? Nosotros estamos hablando de Superman. De tal modo que él trata de hacer su mejor papel.
y con el apoyo en los primeros años de vida de los padres y con la orientación de los docentes, se logra ese aspecto tan fundamental de la autonomía en el hogar. Y es el niño que va con las normas que le enseñan los docentes, va a la casa y dice, ¿sabes qué, mami? Mi maestra o mi maestro me dijo esto, ¿no? Me recomendó esto, o me dijo que debo de llenar en un tacho los desperdicios que son reciclables y en el otro que no. Es ese mundo del niño que lleva también del colegio a la casa, y qué maravilla, porque él está logrando su autonomía y también está informando a su hogar. Esa es la maravilla del proceso educativo en sí, o sea, lograr seres que tomen eso, que absorban esas reglas, esos aprendizajes y sean capaces de llevarlos, internalizarlos y transmitirlos a los demás, en este caso en el hogar, a sus padres, a sus hermanos o con